Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en una emisión para Red TV. Conmigo está Ángel. En esta ocasión tenemos a José Rivera Guadarrama, bienvenido, quien es periodista y tiene estudios en contracultura, historia del arte y teoría crítica de la religión. Ha colaborado en medios como La Jornada o revistas como Vice y Nexos. Él también ha colaborado en algunos festivales y en algunos talleres, y él es poeta y se ha dedicado también un tiempo a la literatura, pero en este momento se dedica al periodismo. Entonces vamos a comenzar. Bienvenido, José. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Sí, con la juventud. Sí. Chaviza. Bueno, pues para dar inicio, sabemos que te has dedicado un tiempo a la poesía, a la literatura, pero ¿qué fue lo que llegó primero a tu vida? ¿La literatura o el periodismo? Yo creo, bueno, más bien fue la literatura, ¿no? La que me empezó a acercar al mundo de las letras. Yo tomaba los libros que había en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces ya después mis papás tienen una pequeña tienda, uh-huh, y empecé a comprar los periódicos y empecé a leer mucho periódico, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí también utilizan las letras, creo que podría ser una buena formación hacia la escritura que yo quería, y empecé a leer a la par periódicos y libros, ¿no? Pero en sí lo que llegó primero fue la literatura. Y posterior a eso, ¿cómo fue que diste ya el salto completo al periodismo? ¿Cómo fue ese proceso? Empecé a buscar escuelas de periodismo y por una extraña razón llegué a la Carlos Septién. Y llegué ahí y dije, bueno, está chida la escuela, vamos a ver qué hay, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé las clases de periodismo. Oye, ¿y de qué manera podrías ligar pues el periodismo que haces actualmente con la poesía, la literatura? Los dos tienen un campo distinto tanto de investigación como de escritura, ¿no? El periodismo no puedes hacer tanta ficción porque necesitas basarte en hechos reales, ¿no? Existe la crónica, claro, ¿no? Existe la crónica donde sí puedes hacer un poco de literatura, pero no puedes mentirle al lector, ¿no? O no tienes forma de verificar que a tal persona está triste por tal situación, ¿no? Si no lo compruebas, el periodismo te dice, esto no es periodismo, esto es literatura. Uh-huh. Y en la literatura tienes esa otra libertad de hacer o de conjuntar lo que no puede existir dentro del periodismo, ¿no? Es como una libertad más amplia, pero también una libertad más estricta en cuanto a estilo literario, ¿no? Ser libre no significa ser no sé, caer en el libertinaje, ¿no? Uh-huh. Sino que hay ciertas reglas que se tienen que respetar, y aparte la literatura tampoco es tan fácil, ¿no? Sí. Porque si ya te quieres enfrentar al mercado, tienes que hacer buena literatura o enfocada a cierto sector al que quieres dirigirte, ¿no? En ese sentido, siempre he estado a favor de diferenciar el periodismo de la literatura. ¿Hubo alguien o algo que te incitara a dedicarte al periodismo? No, yo creo que todo llegó porque tenía que haber llegado. Uh-huh. No recuerdo que alguien me dijera, ay, ponte a leer esto, ¿no? O lee poesía, o escribe, uh-huh, poesía, no. Sí. Sino que yo solo empecé a leer sin ninguna intención, uh-huh, y ya cuando me di cuenta dije, esto está muy divertido. ¿Por qué no busco una escuela de periodismo, no? Y ya dentro del periodismo, cuando yo ingresé a la carrera, ya tenía muchísimos libros atrás, ¿no? Entonces yo siempre estaba en la biblioteca. La mayoría del tiempo ahí, de hecho, debo unos libros en la biblioteca que no he entregado. Y todo el tiempo, ¿no? O sea, yo dije, es que no nada más puedo enfocarme a una cosa, sino que a mí me encanta la literatura uh-huh, y no sé qué es lo que pueda suceder, pero voy a continuar hasta que me muera. Hasta el fin de los días. Sí, caray. Y bueno, ¿hay algún género periodístico con el que te identifiques más? Sí, por supuesto, con la crónica.
Sí, desde un principio dije, quiero crónica. Yo cuando entré a la escuela había como que como que daban chance más a publicar crónica, ¿no? Yo leía, por ejemplo, a Jaime Avilés, a Fidel Samaniego, que ya falleció. ¿Quién más? San Juana Martínez. En México hay otra que me gusta mucho, Anabel Hernández un poco, ¿no? Entonces yo le daba seguimiento a esos periodistas, más que la nota en sí. Me gusta la crónica y participé una vez en el concurso que hacen en la escuela, es anual, de género literario, de géneros periodísticos, en crónica, y gané el primer lugar. Uh-huh. Fue una crónica de viaje, desde Sinaloa, bueno, desde aquí me fui en tráiler a Querétaro, y de Querétaro me iba a ir en tráiler a Guadalajara, pero ya no se pudo, entonces ya tuve que tomar autobuses y llegué hasta Chihuahua, me fui en el tren, ¿no? Entonces eso lo plasmé en la crónica y qué padre. En ese tiempo me gasté 2,000 pesos del viaje. Fue muy austero, ¿no? Y el premio era de 2,500 pesos, entonces, bueno. Pero sí, la crónica y en artículo gané el tercer lugar en ese mismo concurso. Y son los dos géneros que más me encantan, ¿no? Tu incursión en periódicos como La Jornada, ¿cómo es que se da ese inicio en un medio como ese? Esa anécdota está, bueno, a mí me encanta, ¿no? Está muy chida recordarla, porque cuando yo salí de la escuela, o más bien cuando estaba dentro de la escuela, yo veía como mis compañeros, ¿no? Tenían que un tío trabajaba en el Universal, ¿no? Y que mi papá trabaja en tal revista, y que otro conocido en televisión, en radio, ¿no? Entonces yo cuando salí de la escuela dije, puta, ¿y ahora qué hago, no? Yo no tengo ningún contacto en ningún medio, ¿qué sigue, no? Entonces ya había ido una vez a La Jornada y en la recepción me dijeron, es que tienes que venir al sindicato, ¿no? Pues yo no conocía a nadie del sindicato. Entonces esa segunda ocasión dije, ahora sí me tienen que recibir. Entonces llegué a la recepción y les dije, quiero entregar mi solicitud de empleo al periódico, ¿no? Y me dijeron, bueno, pasa al sindicato, al segundo piso. Entonces ahí te piden ciertos requisitos y te dicen, nosotros te hablamos, ¿no? Y pasó como un mes o 2 y me hablaron, oye, ven a hacer un examen para una plaza, ¿no? Temporal. Y ya fui, hice el examen y como al mes también me dijeron, preséntate a trabajar, ¿no? Yo entré, se llama el área de producción, es donde revisan todas las páginas, todas las que ya están impresas y con la foto y todo, se revisan, que estén bien, y la publicidad, y ya. Y después entré a varias áreas, a cultura, a la sección de estados. He estado por varios lugares ahí en la sección, ¿no? Y ahorita pues estoy en información general, como auxiliar. Oye, ¿y cómo crees que, cómo ves como la actitud de las nuevas generaciones respecto a, por ejemplo, lo que haces sobre crónica, reseñas? ¿Cómo ves la respuesta de las nuevas generaciones hacia esto? Yo creo que lo único que veo, la diferencia es el cambio de plataformas, ¿no? De lo impreso a lo multimedia o a lo digital o a la versión en internet, ¿no? Y pues no sé, la respuesta de la juventud o cómo lo toma, yo preferiría que lo tomara con una apertura y con una intención de entenderlo, ¿no? De disfrutarlo más que nada. Porque, bueno, te estuvimos stalkeando. Ya vimos que que haces publicado en impresos como el fanzine, también en Vice. En Vice también. ¿Cuál crees que es el impacto de estos nuevos medios respecto a los tradicionales? Me gusta mucho esos medios, sobre todo Vice y el fanzine. Vice sobre todo, el fanzine es todavía como que más periodístico, ¿no? Pero Vice, desde el nombre, ¿no? Vicio. Y todo lo que ves ahí, yo si en algún momento doy clases, les voy a decir, chequen ese tipo de plataformas, ¿no? Porque no es tan periodística, no es tan cuadrado el formato de quién dijo qué, cómo, cuándo y dónde, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí. Sino que puedes fantasear, incluso puedes hacer algo más loco si tú lo quieres, ¿no? Lo que me publicaron fue
que me metí de incógnito a un hospital psiquiátrico, ¿no? Y entonces esos cuates me dijeron, güey, está muy bueno, pero necesitamos fotos. Y yo dije, no mames, yo no me voy a meter otra vez a tomar fotos, ¿no? Está imposible. Y prefiero esas plataformas que el periodismo tradicional en cuanto a crónica, ¿eh? Uh-huh. Porque te digo, ahí no te dan chance, a menos de que ya seas un güey acá respetado, o con mucha trayectoria periodística, no te dan chance, pero en esas revistas, en esas plataformas es bien divertido, a mí me encanta. Y que es que de hecho leí esa crónica del psiquiátrico del hospital, me pareció muy buena y me gustó como el cierre. Los manicomios no curan, ocultan. Me gustó mucho. ¿Qué tanto crees que se pueda aplicar esta frase con otras instituciones públicas? También, claro. Sí. Por eso en algunas dependencias gubernamentales existe el área de comunicación social, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del gremio periodístico te dicen, la última fuente que debes consultar es comunicación social, porque esos güeyes tratan de paliar lo mal que está dentro uh-huh. de la institución, ¿no? Claro. Entonces, te dan el boletín y te dicen, aquí está nuestra uh-huh. versión. Y no te vamos a decir, claro, no te vamos a decir lo que está detrás, ¿no? Uh-huh. Y en esa frase, por ejemplo, yo cuando fui a la oficina, que me dijeron que fuera para pedir un permiso, pues me pidieron requisitos que dije, yo no los voy a traer, ¿no? Uh-huh. Entonces vi la forma de meterme, se dio la situación y surgió algo que no hubiera podido escribir si hubiera ido con un doctor o una doctora sí. y me guiara por los lugares más bonitos, ¿no? Entonces no hay que creerle las versiones institucionales y esa frase yo creo que engloba sí. muy bien eso. Todo te van a ocultar, todo. Entonces la labor del periodista o del reportero pues, es sí. meterte a otras cosas, ¿no? Como algo que escribía en Nexos de los Mucrackers, uh-huh. que eran güeyes que no se creían la versión oficial y se iban atrás del edificio más bonito, en este caso, como la Torre Mayor, haz de cuenta, ¿no? Que es un edificio muy chingón, el más grande de México, pero ¿cuál es la versión de los trabajadores, no? ¿En qué condiciones están? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuántas horas trabajan, no? Ese yo creo que es la labor periodística y ahí lo enlazaría con la pregunta que tú me hacías hace un rato sobre las nuevas generaciones, ¿no? No quedarse en esa versión, sino ampliar tus horizontes, ampliar tu criterio y darle esa parte más social al periodismo que en la institucional de ahora que leemos, ¿no? Incluso La Jornada, lo siento, aunque me vean, tiene una parte así, ¿no? Y está bien porque es una empresa y tiene que pagarle a sus colaboradores, ¿no? Claro. Bueno, y como tu labor de poeta, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ha sido muy chida porque hay gente que se levanta o te dice, no, es que esa poesía uh-huh. no me gusta. Pues está bien, yo no escribo para una literatura o una poesía oficialista como también existen, claro, y son mafias muy grandes dentro de la literatura, ¿no? Uh-huh. Que ese fue un desencanto que tuve también porque decía, es que el arte es donde uh-huh. está la mayor expresión, ¿no? En la literatura ahí no hay no hay mafias, no hay corrupción, todo es sentimental, ¿no? Y no es cierto, también está cooptado por grupos. Entonces cada uno hace su grupito, cuando premian a alguien, le dan un premio de poesía, pues te das cuenta de que son amigos, ¿no? Entre ellos, y por eso hay muchísimos premios para fomentar la lectura entre ellos, ¿no? Bueno, pues ya para ir despidiéndonos, por tu trayectoria, tu labor, todo lo que nos has platicado, ¿cuál crees que, o lo que logre en la actualidad este periodismo? Yo creo que más bien lo que debe tomar en cuenta el periodismo es la utilización de nuevas plataformas, insisto. Uh-huh. Va a haber un cambio muy grande, así como cuando no existía el periodismo impreso, sino que eran como las gacetas, ¿no? Sí. Que surgieron en Italia. Eran gacetitas y que si querías una copia, pues tenían que cincelarlas, ¿no? Y era más tardado. Llega el periodismo impreso y se empieza a distribuir más dentro de un país, era muy local, ¿no? No podíamos saber qué sucedía en Brasil uh-huh. sino una semana después, ¿no? Sí. Ahora ya es más inmediato. Yo creo que ahí es donde deben posicionarse los medios impresos
Porque yo calculo que no sé, en una década ya no van a existir, ¿no? El periodismo impreso ya no va a existir dentro de poco. Entonces, ese cambio generacional que ya vemos ahorita, porque yo no veo a un niño o un joven ahorita de 15 años que compre un periódico, ¿no? Sí. Y allí hay como que una pérdida económica, porque ya no hay suscripciones y ya no se vende tanto en el papel, sino en la versión digital. Es más rápido, es mejor y te ahorras mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos tenerte de vuelta aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.